Así que bueno, ustedes me conocen, mi nombre es Juan Pablo Guanipa y me siento muy contento de poder iniciar este ciclo de foros con este panel que realmente es un panel que yo considero de lujo, con gente de las nuevas generaciones y gente con mucha experiencia. Es el primer foro internacional Libertad Global y Venezuela. Todos estamos conscientes de que el mundo está cambiando de manera vertiginosa y estamos conscientes de que la situación mundial post pandemia ha sido una situación signada por el conflicto, por las diferencias, por las dificultades y hasta por asuntos que tienen que ver con la confrontación bélica. En medio de todo eso, nosotros tenemos un profundo amor por Venezuela y queremos saber de qué manera la situación mundial está afectando positiva o negativamente a la nación venezolana. Todos sabemos que después de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo signado en su sistema internacional por una hegemonía bipolar. En medio de la Guerra Fría era Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas quienes tenían una especie de balance y de equilibrio mundial. Pero después, como ustedes saben, cae el muro de Berlín y ese es el prolegómeno de lo que significó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunos dijeron que era el fin de las ideologías y que comenzaba una era de hegemonía unipolar por parte de Estados Unidos que se mantuvo corto tiempo hasta que en la actualidad podemos decir que hay un sistema multipolar. ¿Cuáles son las alianzas más importantes que hay en ese sistema multipolar? Las alianzas de Estados Unidos que mantienen mucha fuerza, las alianzas de China, las alianzas de la propia Unión Soviética, y de qué manera todas esas alianzas y todas las realidades internacionales nos afectan a los venezolanos en medio de una situación que todos consideramos sumamente dramática, una realidad venezolana que está asignada por algo que me parece contra natura, el hecho de que nosotros estemos como país, quienes dirigen a Venezuela, aliados con Irán, con Rusia, con China, con Turquía, países que no tienen nada que ver con nuestro país. Nuestra alianza natural, y creo que es válido decirlo, es el mundo occidental, es América y Europa, esa es la alianza natural de Venezuela y es la alianza que podría darnos mucho en el presente y hacia el futuro. Ahora, nosotros hemos hecho este foro con la idea de escuchar a representantes de distintas visiones acerca de esta realidad mundial y de cómo esa realidad mundial afecta a nuestra patria venezolana. Y vamos a comenzar inmediatamente. Tenemos a Daniel Chan, tenemos al doctor Humberto Calderón Berti y tenemos a Michelle, a Joana de Michel. Vamos a comenzar con Daniel Chan. Daniel Chan es un joven de las nuevas generaciones, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de la Florida en el año 2021 y de Economía en American University. Actualmente está culminando un máster en Comunicación Política en American University y ha estado vinculado a proyectos para jóvenes líderes, movimientos estudiantiles y en asuntos académicos del Plan País. Ha sido investigador, analista, articulista en materia económica e internacional para medios de comunicación y organizaciones especializadas. Antes de que Daniel arranque, les explico rápidamente la mecánica. Daniel va a tener 20 minutos, posteriormente el doctor Humberto Calderón Berti va a tener 20 minutos y Joana de Michel va a tener 20 minutos. En el transcurso de sus exposiciones, ustedes pueden ir haciendo preguntas a través de la mensajería de texto de esta misma conexión, de manera que nosotros la vayamos agrupando. No va a haber preguntas en vivo, va a haber solo preguntas por escrito. Sería bueno que ustedes digan a qué conferencista quieren hacerle la pregunta, a menos que se la quieran hacer a todos. Y después de las 3 intervenciones tendremos una breve intervención de cada uno de los conferencistas para que dé respuesta a las inquietudes que todos tengamos. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados y vamos a comenzar entonces con Daniel Chan. Adelante, Daniel. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Primero quiero agradecerte por la invitación. Un gran honor estar, compartir, ¿no?, escenario aquí con personas como yo, como Giovanna, con el doctor Humberto Calderón. Un verdadero honor, verdaderamente. Y espero que la intervención de hoy sea de provecho y
para todas las personas que están presentes en el foro. Bueno, mi intervención quiero centrarla en un par de cosas, ¿no? En como bien dijiste, los cambios que se están generando ahorita mismo en la geopolítica, en la política internacional, están afectando la lucha por la libertad venezolana y específicamente cómo están afectando la manera en la que nosotros nos comunicamos, en la que el mundo se refiere a Venezuela a nivel comunicacional. Como dijo Juan Pablo, estoy haciendo un máster en comunicación política, por lo cual quiero unir esas dos cosas, ¿no? El término macro de las relaciones internacionales con el área comunicacional, y una vez entendido el nuevo panorama en el que se está manejando el escenario internacional, adaptarnos a ello y lograr una comunicación que ayude a la lucha por la libertad de Venezuela, que es el objetivo de todos. Entonces vamos a empezar rápido con el escenario internacional actual, ¿no? Y la realidad es que desde el 2020, 2021, 2022, el mundo ha estado afectado por una inestabilidad constante causada generalmente por tres factores importantes. El primero, evidentemente, la pandemia, el COVID en el 2020, del cual todavía estamos sufriendo las secuelas, sobre todo a niveles económicos y inestabilidad política, ¿no? Vemos economías en vías de desarrollo, países con economías en vías de desarrollo que fueron muy afectadas y que están pagando el precio tanto político como económico de los efectos de la pandemia por los cierres de la pandemia durante los años 2020 y 2021. Y esto está teniendo como efecto, que partidos de gobierno en Latinoamérica y en otras partes del mundo han estado perdiendo elecciones en los últimos años debido a las consecuencias económicas del COVID. Estamos viendo cómo economías desarrolladas como los Estados Unidos, economías europeas, estamos llegando a niveles históricos en parte por problemas de cadenas de suministro globales debido al COVID y también por la política monetaria que se utilizó durante la pandemia. China ahorita mismo está en un dilema incluso sobre su política con respecto a lo que ellos llaman el COVID-0, que es una política agresiva de cuarentenas para evitar los contagios, y están teniendo un dilema sobre abrir la economía, lo cual generaría mayores infecciones en un país con una poca inmunidad natural y de vacunas, o mantener una política de cierre, lo que puede crear dolores económicos y tensiones internas. Últimamente el gobierno chino ya ha estado decidiendo abrir poco a poco la economía, pero va a ser un proceso doloroso que tiene sus repercusiones en la economía y en la estabilidad global. Ese es el primer factor. Segundo factor, la guerra en Ucrania. Evidentemente eso fue el mayor evento geopolítico desde la caída, probablemente desde la caída del muro de Berlín. Habrán personas que podrán decir que hubo otros eventos de gran importancia, como el 11 de septiembre, pero la guerra en Ucrania claramente mostró un antes y un después. La invasión de Vladimir Putin a un país soberano ha puesto algunas preguntas, interrogantes sobre el orden internacional que se creó luego de la caída del comunismo, la caída de la Unión Soviética y del bloque del Este, y además ha generado un reenfoque en la manera en la que se considera la política internacional. Ha demostrado, uno, la vulnerabilidad de economías desarrolladas en términos energéticos, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea ha dependido por años en buena parte del gas ruso, y ahora que Rusia ha tomado acciones militares contra, no un miembro, evidentemente no un miembro de la Unión Europea, pero contra otro miembro de la comunidad internacional, esta dependencia energética, esta interrelación económica que por muchos años se consideró iba a ser algo que iba a prevenir futuros conflictos bélicos, ahora presenta realmente un problema para la Unión Europea y para la comunidad occidental para tratar de sancionar a Rusia. También ha habido un reenfoque, por lo menos en los Estados Unidos se está debatiendo mucho esto, en el tema de infraestructura militar y política industrial militar, debido a los altos requerimientos de la guerra moderna. El gobierno de Estados Unidos está enviando bastantes suministros a Ucrania y han habido un buen debate interno sobre las líneas de suministro, no solamente en términos de armamento militar, sino en términos de recursos estratégicos como lo que es el petróleo, el gas, etcétera, en caso de conflictos que puedan afectar el suministro de estos recursos, ¿no? Y el último factor que ha sido muy importante, claramente, es la competencia, rivalidad entre las dos principales potencias del mundo. Como adelantó Juan Pablo claramente, ahorita mismo tenemos
el bloque liderado en su mayoría por Estados Unidos, que sigue siendo la principal superpotencia, la principal economía, la principal potencia militar del mundo, pero también hay una potencia emergente que está siendo un desafío a esa hegemonía estadounidense, que es evidentemente China. Esta competencia es una competencia en muchos términos, en términos diplomáticos, en términos militares, que están sobre todo vistos, ¿no?, en el tema de Taiwán, y cómo eso puede generar tensiones entre Washington y Beijing, rivalidades en áreas de influencia, caso famoso, la manera en la que China ha expandido su influencia económica y política en el mundo desarrollado, en África y también en Latinoamérica, y por supuesto Estados Unidos, en vista de estas situaciones, busca priorizar dónde está colocando sus recursos para ejercer su influencia y proteger sus intereses, con el Pacífico, el área donde puede tener un conflicto con China siendo uno de los lugares más importantes, ¿no? Entonces, en este mundo con grandes desafíos internacionales, con gran inestabilidad, poca vista, ¿no?, en los últimos 20 años, se está percibiendo también un cambio marcado en la manera y en la retórica internacional, tanto de líderes políticos como de medios de comunicación, especialmente cuando se habla de temas como el tema venezolano. Cada vez más se está concentrando más en términos de política un poco más realista, de intereses puramente económicos o de seguridad nacional. Y ese es el enfoque que se le ha estado dando en el último año, últimos 2 años, a varios temas internacionales, como por ejemplo el venezolano. Entonces, este enfoque en términos de interés económico, de seguridad nacional, que siempre ha existido, pero que ahora es un poco más público, y menos en temas estrictamente relacionados a libertades políticas, evidentemente tendrá un efecto en la manera en la cual se ve el tema del caso de Venezuela. Y llegamos al punto número 2. Sabiéndonos ya el escenario internacional actual, a sabiendas de cómo el COVID, la guerra en Ucrania y la competencia entre Estados Unidos y China está afectando el tablero geopolítico, esto también tiene unas repercusiones en el panorama actual en Venezuela. El primero, claramente, es que hay un poco de sensación de agotamiento con el caso venezolano. Recordemos que el caso venezolano llegó a su cenit en el mundo internacional. Evidentemente, para los venezolanos ha sido un caso que ha estado afectando todas nuestras vidas por años, pero en el mundo internacional, el mundo de la prensa internacional, de interés foráneo, ha sido desde el 2017, 2018, que ha tenido un gran impacto. Hay un poco de cansancio, agotamiento con respecto al caso de Venezuela, ya que uno se considera que no ha habido una solución clara, y dos, porque se ha considerado que hay amenazas mayores, como por ejemplo claramente la invasión de Rusia a Ucrania o las pretensiones de China a Taiwán. En vista de estas dos grandes amenazas al mundo occidental, casos como el venezolano, para algunas personas o para el ciudadano común o el político común, pasan a ser de segundo plano. También hay surgimiento de una retórica un poco más pragmática, digo pragmática entre comillas, con respecto al caso venezolano, enfocada más en temas económicos y menos enfocado necesariamente en lograr la democratización total del país. Debido, como lo dijimos ya, Estados Unidos está en necesidad, luego de los problemas que se han suscitado luego de la invasión de Rusia, Estados Unidos está necesitando, ¿no?, nuevas fuentes energéticas, ¿no? Temas referentes a libertades políticos que siguen siendo importantes, ya no son el interés tal vez central de las políticas de las políticas públicas de Estados Unidos respecto a la región, especialmente en Venezuela, tanto en gobiernos como en medios internacionales también. La manera en la cual incluso se redacta sobre el tema de Venezuela en medios como el Wall Street Journal o el Washington Post ya no es la misma de hace 2-3 años. Por supuesto, cambios en el gobierno de Latinoamérica, la salida de gobiernos de centro derecha debido a, en buena parte, respuesta a las consecuencias económicas del COVID, ha cambiado el panorama político regional. Por último, claro, la política energética, que yo creo que es el punto que se está haciendo más referencia actualmente, ¿no? La búsqueda de energía está determinando la política, está determinando claramente la política de Estados Unidos. Factores dentro de Estados Unidos algunos factores dentro de Estados Unidos ven resolver el caso venezolano, principalmente porque pueden ver que abrir el mercado internacional al petróleo venezolano puede aligerar las presiones inflacionarias y aligerar las presiones energéticas que está sufriendo el mundo occidental, especialmente en este caso Estados Unidos, y ven a Maduro como una especie de ese proveedor que está ahí mismo, ¿no?, en el Caribe. A ver, aunque pueda parecer, tomando en cuenta todo esto, ¿no?, todo este cambio, que evidentemente un escenario diferente al del 2018, al del 2017, al del 2019, puede parecer un principio que este cambio perjudica la causa de la libertad venezolana. Realmente
no es tan así. Realmente yo lo veo como sencillamente un cambio de circunstancias a los cuales la causa de la libertad y las personas que están luchando por la libertad en todos los venezolanos tenemos que adaptarnos, ¿no? La realidad es que esto nos da también nuevas oportunidades. Nuestra tarea ahora es muy clara, es convencer a los aliados del mundo occidental, como dijo Juan Pablo, aliados naturales de Venezuela, históricos de Venezuela, que nuestros intereses se alineen, que los intereses del pueblo venezolano, que la libertad, la democratización del país, se alinean a los intereses tal vez más pragmáticos y más realistas de estas naciones, porque no es un uno o lo otro. Es convencer a los países, a los miembros de la comunidad internacional, que la libertad de Venezuela no es un sueño de un idealista, sino también está a favor de sus propios intereses nacionales, ¿no? Comunicacionalmente, en el 2017, 2018, 2016, era convencer a la comunidad internacional, a los medios internacionales, de que Venezuela era una dictadura. Ese trabajo se logró, la gente sabe que Maduro es un dictador. La tarea ahora es convencer al mundo de por qué la libertad de Venezuela, que Venezuela deje de ser una dictadura, está dentro de sus intereses, ¿no? Entonces es reenfocar esa narrativa, en caso venezolano, en términos de intereses nacionales para cada país, para adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque los tomadores de decisiones en Washington, o en Europa, o en el resto de las capitales latinoamericanas, tienen que tomar en cuenta, tienen que saber de que el tema de Venezuela, la libertad de Venezuela, también les conviene a ellos, porque pueden simpatizar con nosotros, pero si no ven un interés nacional claro y directo que les impacte a ellos, a su país, entonces es más complicado lograr las alianzas necesarias para lograr una democratización del país. Entonces recordemos, cuando se habla de Venezuela a nivel extranjero, es eso, recordar que la audiencia foránea le va a interesar primero cómo las afecta a ellos, ¿no? Esto no es muy, honestamente, yo no lo veo como una tarea muy difícil, y la razón es muy sencilla. Y la razón es sencilla porque al final del día la verdad está a nuestro lado, y la verdad está a nuestro lado porque no es la libertad de Venezuela, no es una cuestión de idealismo, de debate, de retórica en salones de universidad, es una cuestión que tiene implicaciones en los intereses nacionales de muchos países. Y hay algunos puntos que son muy sencillos que hay que recordar y hay que tomar muy en cuenta en este nuevo panorama, tal vez comunicacional, de las relaciones internacionales. El primero, muy claro, y como lo dijo Juan Pablo en la introducción, el chavismo es un actor desestabilizador de Occidente, y eso lo ha demostrado históricamente. Históricamente, desde la llegada del chavismo al poder, han confiado y se han aliado y han colaborado y han necesitado de apoyo de actores hostiles a Occidente, llámese Rusia, llámese Irán, llámese Cuba, llámese China, para mantenerse en el poder y para expandir su influencia a nivel regional y para mantenerse económicamente también, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Ya sea por razones, repito, ideológicas o de pragmatismo puro, Maduro no va a dejar de ser un aliado fáctico de países, de fuerzas como Rusia o China, sencillamente porque se tome un acuerdo con los Estados Unidos o se reúna con miembros del gobierno estadounidense o miembros de Europa, de la Unión Europea. Porque los intereses, ellos han dependido, el gobierno de Maduro ha dependido de factores hostiles a Occidente para mantenerse en el poder. Recordemos, estos son ejemplos claros. Hace poco la posición de Maduro de permitir Rusia usar puertos venezolanos para barcos militares, embarcaciones militares rusas, o también el famoso caso del avión iraní venezolano que fue detenido en Argentina bajo sospechas de estar apoyando factores del terrorismo internacional. Ese es el primer punto. El segundo punto, el chavismo no es un socio confiable. Ha roto acuerdos 1001 veces y lo volverá a hacer. No hay ninguna certeza de que Maduro no rompa cualquier acuerdo con el mundo occidental o con países de la región, si eso es lo que le conviene en el momento. Otro punto importantísimo, no se puede confiar de la energía del hemisferio occidental en un actor hostil. Ya eso pasó en Europa, ¿no? Ya hemos visto las consecuencias en Europa de permitir que las democracias o el mundo occidental dependa energéticamente de malos actores geopolíticos que han estado históricamente desestabilizando la paz y la estabilidad de la región, que es un caso claramente que en Venezuela pasa, no al mismo nivel, evidentemente, que Vladimir Putin, pero sí han desestabilizado la región y lo continuarán haciendo. Entonces no es lo más sabio confiar energéticamente en el chavismo. Otro punto importante es que el chavismo no puede ser tampoco una Arabia Saudita tropical. No soy experto, ¿no?, en industria petrolera, pero no creo que haga falta un gran experto en industria petrolera que seguro, estoy seguro que cuando ellos hablen podrán dar con lujo de detalles
todo, pero para saber que la capacidad petrolera venezolana está años luz de lo que era antes, ¿no? El chavismo dilapidó la industria petrolera sin ningún tipo de sanción encima, durante sus más de 20 años en el gobierno, sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de realmente de presión extranjera, dilapidaron la capacidad industrial, darles capital, abrir completamente todo y darles todas las negociaciones y todas las condiciones que quiere el chavismo, sin exigir nada a cambio, sin ver ningún cambio de fondo, ¿no? De por qué el chavismo dilapidó la industria petrolera, no va a cambiar su mala administración de PDVSA, del petróleo venezolano. No hay realmente ningún tipo de seguridad de que Venezuela va a volver a producir el petróleo que producía antes, y entonces el efecto que va a tener en los mercados energéticos va a ser marginal. El mundo occidental va a estar dando mucho a cambio de muy poco. Y por supuesto, un punto importantísimo, sobre todo dentro de los países vecinos de la región, aunque en Estados Unidos también está siendo un punto importante, es que no se va a parar la crisis migratoria venezolana sin que se pare la crisis humanitaria en Venezuela, y esto no va a parar hasta que haya una solución política que incluya elecciones libres. Y esa es la realidad. Hasta que no haya unas elecciones libres en Venezuela y el sistema y haya una verdadera estabilidad política económica en Venezuela, la gente se va a seguir, va a buscar nuevos otros países, ya sea en Colombia, ya sea en Perú, ya sea cruzando la selva del Darién y tratando de ir hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Esto va a seguir y no va a haber un paro de la crisis migratoria que afecta tanto a muchos países todavía en una posición económica bastante complicada, sin que haya una elección libre en Venezuela y una democratización del país. Entonces, realmente el mensaje que se le tiene que dar, y esto es importante cuando se habla con medios internacionales, cuando se habla con audiencias extranjeras, es ese. Es que la única manera de asegurar lo que todos ellos quieren también, que es un gobierno estable y responsable en Venezuela, estabilidad en Venezuela, capaz de proveer prosperidad económica tanto para Venezuela como para la región, un suministro de energía confiable, es mediante una Venezuela libre y con democracia, mediante elecciones libres. Entonces, eso creo yo, que es el mensaje, ¿no? Eso es las oportunidades que nos brinda esta nueva dinámica internacional, un poco diferente tal vez a la que hemos estado acostumbrados, pero simplemente porque algo es diferente, no tiene que ser negativo. Hay desafíos que Venezuela enfrenta y que las personas que estamos peleando por la libertad en Venezuela enfrentamos. La cuestión es adaptarse a ellos y seguir con el mismo objetivo, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu participación. Quiero decirles a las 100 personas que están en la conferencia que somos privilegiados porque lamentablemente se ha producido una dificultad que impide ingresar a más personas. Tenemos realmente se habían registrado cerca de 400 personas y hoy tenemos esto colapsado y estamos tratando de resolver vía YouTube. Mientras tanto, vamos a continuar agradeciendo a Daniel Chan su participación. Yo solamente comento algo, estoy convencido de que no existe forma alguna de que un país pueda recuperarse o pueda tener un excelente desempeño económico y social si no tiene instituciones políticas que sirvan de base para que ese país pueda echar hacia adelante. Y eso es Estado de Derecho, y eso es mundo occidental. Y por eso es que el mundo occidental ha tenido el florecimiento que ha tenido, y por eso nosotros tenemos que lograr que Venezuela se democratice, sea un país libre, para que entonces podamos encontrarnos con esas posibilidades económicas y sociales que hemos perdido en los últimos ya 24 años. Vamos con Humberto Calderón Berti. Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros. Todo el mundo lo conoce, es político, experto petrolero, geólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Tulsa, en Oklahoma. Fue presidente de Petróleos de Venezuela, también fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Luis Herrera Campins, y fue ministro de Relaciones Exteriores cuando Carlos Andrés Pérez lo llamó para formar parte de su gabinete en un momento en el que la estabilidad del país estaba muy mal, luego de los dos intentos de golpe de Estado en los que fracasó Chávez, fracasó como militar, pero bueno, después triunfó como político. También Humberto fue presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, recientemente fue embajador de Venezuela en Colombia y, como ustedes saben, es especialista
en temas petroleros, especialista en temas internacionales, y estoy seguro que nos dará muchas luces acerca de cómo está el mercado petrolero mundial y cómo eso afecta positiva o negativamente a nuestra Venezuela. Adelante, Humberto, y muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Muy agradecido por esta cordial invitación. Y me contento muchísimo realmente que estén tanta gente joven acá, porque pocas oportunidades tiene uno de verse la cara con gente tan joven como la que está presente aquí. Yo hacía un paneo por la gente que se estaba incorporando y apenas encontré a mi amigo Eugenio Montoro, que es posiblemente de mi generación. Yo digo esto porque no deja de ser interesante compartir con ustedes, los jóvenes, porque una de las cosas que los mayores tenemos la obligación es tratar de compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo que nosotros hemos tenido oportunidad de ver y de palpar en nuestra larga andadura por la vida. Yo les voy a contar anécdotas personales y para caer de donde realmente quiero caer. Ahora se habla mucho de globalización y la verdad es que la Tierra se ha puesto más chiquita, ¿no? El mundo se ha puesto muy pequeño y el mundo se ha puesto pequeño no porque haya cambiado la geografía o el globo terráqueo se haya reducido. El mundo se ha puesto pequeño porque hoy todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo estamos enterados, porque las comunicaciones se han desarrollado, porque hoy el desarrollo del Internet y los canales digitales y la vía de comunicación, la comunicación en general, hace una revolución. Cuando yo nací en un pueblo muy pequeño de los Andes venezolanos, de apenas 8,000 habitantes tendría en aquel momento. Allí no había sino una carretera, ahí no existía sino la radio que se podía ver de 8 a 9 de la noche porque los radios se calentaban porque eran de tubos y no se podía oír radio de día. No existía teléfonos, no existía televisión, no existía absolutamente nada. La electricidad era 2 horas de 7 a 9 de la noche. Yo soy testigo de excepción porque Dios me ha dado esa fortuna de ver las transformaciones que el mundo ha tenido en el transcurso de los últimos años. Y sobre todo las transformaciones que el mundo ha tenido en los últimos 50 años del siglo pasado y los primeros 20 años de este siglo que nosotros los hemos desafortunadamente perdido. Mire, la Venezuela que yo conocí era una Venezuela intermedia, la Venezuela de mis años, de los años 40, pero la Venezuela a comienzo del siglo XX era una Venezuela donde los venezolanos podían vivir 35 años de la expectativa de vida, 35, donde la gente se moría de paludismo, de chagas y de tuberculosis, donde no habían carreteras para ninguna parte del país. Para ir de los Andes a Caracas había que sacar un pasaporte y pasar por Curazao. Cuando la gente de Guayana quería ir a Caracas, tenía que sacar pasaporte y pasar por Trinidad. No habían hospitales, no había 1 o 2 universidades en todo el territorio nacional, no habían escuelas, no habíamos puertos, no habían aeropuertos. Y Venezuela de pronto irrumpe como una fortaleza gigantesca en los años 40 y comienza a desarrollarse. Y ese desarrollo que Venezuela ha tenido, para bien o para mal, está atado al petróleo. El petróleo no hizo que el país se modernizara. El petróleo ha sido determinante en nuestras vidas. Tan determinante fue que los 70 años que Venezuela transcurrieron, o 60 años que transcurrieron de los años 40 hasta la llegada de Chávez al poder, Venezuela tuvo dictaduras militares, tuvo gobiernos de transición, el gobierno de la Junta Revolucionaria, el gobierno de los años 45, 48, y tuvo 40 años de democracia. Y yo creo que en cada uno de esos años hubo cierto progreso. Le guste a uno o no le guste, durante Pérez Jiménez también hubo progreso material, pero no hubo libertad y eso fue catastrófico para el país. Pero los 40 años más importantes que ha tenido Venezuela en su historia republicana fueron los 40 años de democracia. ¿Y en qué consistió el éxito de la democracia? En brindarnos la oportunidad de que los jóvenes venezolanos, independientemente de nuestra extracción social o de la geografía nacional donde hubiésemos nacido, tuviésemos acceso a la educación, poder estudiar acá y en el extranjero y prepararnos. Y esa preparación permitió que progresáramos, que nos realizáramos como seres humanos, que ascendiéramos como seres humanos, ascendiéramos en la pirámide social. Algunos nacieron muy pobres y se convirtieron en clase media, otros clase media y se pudieron
desarrollar profesionalmente en Venezuela y en el exterior. Pero detrás de todo eso siempre estuvo el petróleo. El petróleo nos coloca a nosotros a partir de la Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial en el firmamento internacional. Venezuela era un país, era el tercer país más pobre de América. El tercer país más pobre de América antes que apareciera el petróleo en la tierra de Juan Pablo. Y el petróleo nos permitió insertarnos en un mundo de progreso. La Venezuela de los años 40 aparece en el firmamento porque junto con los Estados Unidos suministra el petróleo que requieren las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa queda destruida, cuando en Europa había hambre y había miseria, millones de españoles, de italianos, de portugueses y gente de Europa Oriental y también camadas importantes de judíos vinieron a hacer vida en Venezuela y construyeron un país con el esfuerzo de todos, que es un crisol de nacionalidades. Nosotros, yo creo que no hay país en el mundo que sea más representante, más genuino representante de qué es lo que es una fusión realmente, un crisol de nacionalidades. La gente dice que nosotros somos igualitarios por la guerra federal. No, nosotros somos igualitarios porque aquí viene gente de todas partes del mundo. Ya a todos se les tendió la mano, a todos se les abrieron los brazos. Las familias vinieron aquí, algunas se quedaron y continúan durante generaciones en Venezuela y otras han regresado por la crisis venezolana por la cual atravesamos, pero Venezuela se convirtió en un portento en América Latina, un país que estuvo creciendo durante 50 años, 6% por año. No había en el mundo un país como Venezuela en ese crecimiento. La moneda nuestra estuvo estable durante más de 50 años y Venezuela fue un país que se transformó y se plagó de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de universidades, de escuelas. Venezuela, cuando Chávez llega al poder, tenía un 98% del territorio nacional electrificado. Venezuela tenía 1.200.000 barriles por día de capacidad de refinación en el territorio nacional y 1.300.000 barriles de capacidad de refinación en el exterior. Venezuela venía con un empuje extraordinario y Venezuela aparece en el firmamento por el petróleo. Y el petróleo es lo que nos permitió transformarnos, y cuando viene la destrucción del petróleo, Venezuela entra en una profunda crisis. Y esa es la realidad. ¿Cuándo empieza la crisis profunda de Venezuela? Cuando empieza la destrucción de petróleo de Venezuela con el gobierno chavista madurista. ¿Me entiendes? Cuando salen 7 millones de venezolanos que Daniel mencionaba. Pero esos 7 millones de venezolanos hoy constituyen un problema político muy grande. Es decir, yo no soy de los que creo, honestamente, lamentablemente, de que la gente está preocupada por lo que ocurre en Venezuela, por la democracia y por la libertad. Yo creo que eso es secundario. Yo creo que Venezuela hoy le preocupa al mundo por 2 razones, o por 3 razones. En primer lugar, por la presión demográfica que están teniendo los venezolanos que están saliendo de nuestro territorio, que están colapsando en América Latina los servicios de salud, de educación y las facilidades de trabajo en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina. Porque están haciendo presión sobre la frontera sur de los Estados Unidos. Por eso, en primer lugar, no hay política migratoria. No existe política migratoria en ningún país que he mencionado que pueda parar esa corriente migratoria si no se ataca el problema en el fondo, como señalaba Daniel. Si no hay un cambio democrático en Venezuela, eso va a continuar. Y esa es la razón por la cual los países quieren que cambie la situación en Venezuela, porque la presión no la aguantan. En Colombia tienen colapsado el servicio de salud, los venezolanos. Tienen colapsado los servicios educativos. Y eso es Colombia, que es el más organizado de los países andinos, el más estructurado y el que tiene más institucionalidad. Pero vaya usted a Ecuador y vaya usted a Perú para que vea cuál es la situación. Y en los Estados Unidos se ha convertido el problema migratorio venezolano en un problema de política interna, y ustedes lo han visto, entre los republicanos y los demócratas, que lamentablemente han puesto a nuestra gente a pasar penurias, a pasar dificultades y a ponerlos a jugar un juego que no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué la gente se va? Porque Venezuela está cambiando. Porque Venezuela hoy está mejor que hace 5 años. No, la situación continúa exactamente igual. Y esta especie de brisita que venía en el último año se lo llevó el ventarrón de la semana pasada. La gente no tiene que comer.
La gente no le alcanza lo poco que gana. La gente tiene unos sueldos miserables. Y la otra razón por la cual Venezuela hoy es importante, o por lo menos merece la atención del mundo, es porque Venezuela dejó de ser un país importante suministrador al mercado petrolero internacional. Esa condición la tuvimos durante más de 50 años. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada de Chávez al poder, Venezuela fue un abastecedor seguro y confiable del petróleo, no solamente a los Estados Unidos, sino al Caribe, a algunos países europeos y al mundo entero donde se requiriera el petróleo venezolano. Pero ¿qué pasó en Venezuela con la industria petrolera? No fue por azar que Chávez saca 20,000 personas del sector petrolero, no. Fue un diseño. ¿Y un diseño de quién? De los cubanos. ¿Por qué? Porque la gerencia profesional de petróleos de Venezuela jamás iba a permitir los desafueros que Chávez querían cometer con petróleos de Venezuela. Ese fue el problema. El problema central fue ese, porque habían cortapisas, habían barreras que impedían el manejo discrecional de las finanzas de petróleos de Venezuela. Entonces Venezuela saca 20,000 venezolanos que los avientan al mundo. Hoy están en Kuwait, en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, en Qatar, en Canadá, en los Estados Unidos, en Colombia, en México. Los venezolanos petroleros están en todas partes del mundo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y cuál fue el diseño? ¿Cuál fue realmente? ¿Por qué Venezuela hoy juega un tablero internacional donde nunca jugaba? Porque Venezuela era petróleo y democracia. Dejó de tener democracia y dejó de tener petróleo. Esa es la verdad. ¿Y cuál es el problema actual que tenemos? Que Chávez hizo un diseño y lo vendió al país buscando que hubiesen en Venezuela nuevos actores para que produjeran petróleo en nuestro país. Eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Trajo a los rusos, trajo a los chinos y trajo a los iraníes. ¿Cuánto petróleo producen los chinos, los rusos y los iraníes hoy en Venezuela? ¿Cuánto? Venezuela están produciendo 650,000 barriles. Lo que nosotros logramos ser en la industria petrolera, lo logramos por dos razones. En primer lugar, porque vinieron las principales compañías petroleras del mundo y confiaron en Venezuela, y Venezuela fue un país atractivo para invertir durante muchos años. Se nacionaliza la industria petrolera. Yo fui un actor importante, soy el único que está vivo de los actores importantes de la nacionalización porque todos han muerto. Y yo hoy, con los años que tengo, he llegado al convencimiento que indistintamente que haya sido un acierto operacional, que haya sido un acierto financiero, yo creo que fue un error político la nacionalización de la industria petrolera. Porque al salir las empresas petroleras de Venezuela, con la importancia que ellas tenían en su momento, los Estados Unidos se preocuparon por Venezuela. Porque en esos momentos los Estados Unidos eran prácticamente autosuficientes de petróleo. Entonces aquello se despreocuparon. Y Chávez, cuando viene la apertura petrolera de los años 90, comienza a recuperarse la industria petrolera venezolana. Fíjense una cosa, nosotros pasamos, el momento de la nacionalización en Venezuela, producíamos 2.200.000 barriles. Pasamos invirtiendo más de 6,000 millones de dólares anuales y gastando en gastos operativos 6,000 millones de dólares también anuales en Venezuela. Y no pudimos aumentar la producción durante muchos años. Esa es la verdad, porque hay una cosa que el venezolano de a pie y la mayoría de los venezolanos no saben, y es que los yacimientos venezolanos declinan entre 20 y 25% por año. Y hay que invertir miles de millones de dólares todos los años para quedar donde estamos. ¿Por qué aumentó la producción petrolera en los años 90? Por la apertura, porque llegaron las empresas a manejar los campos maduros y pasaron de 140,000 a 600,000 barriles, y llegaron a la faja, empezaron a producir y llevaron la producción de la faja a 600,000 barriles más. Sumen ustedes 2.200.000 que teníamos en el momento de la nacionalización, más 1.200.000, ahí están los 3.400.000, 3.300.000 barriles que producíamos cuando llegó Chávez al poder. Pero trae estos nuevos actores con una intencionalidad política. No fue una intencionalidad económica. Y está demostrado con los hechos que no fue una intencionalidad económica. Para traernos y ponernos a nosotros a jugar un tablero geopolítico donde jamás habíamos jugado. Porque los iraníes lo que han utilizado a Venezuela es como un portaaviones para exportar.
su terrorismo internacional y su revolución islámica. Porque los rusos lo que hacen es incordiar a los Estados Unidos con la presencia en Venezuela. Eso es la verdad. Y los chinos lo que están buscando es acceso a materias primas y se están adueñando de buena parte del mundo sin disparar un tiro, como está ocurriendo en África en estos momentos. Y entonces al mundo lo encuentran en estos momentos en una situación extremadamente complicada. Pero eso es particularmente importante en Europa, porque los europeos no se atrevieron a hacer lo que hicieron los americanos. Porque los europeos tienen una cantidad de complejos y de taras que impiden, no se modernizan como tienen que modernizarse, no aplican tecnología de punta en ciertos sectores son importantísimos para su autonomía. Los Estados Unidos del año 1973 producían 10 millones de barriles, pero en el año 2007 producían apenas 5 millones de barriles. Los Estados Unidos pasaron más de 15 o 20 años importando petróleo. Los Estados Unidos hoy son el principal país productor del mundo, 12 millones de barriles por día. El año 2007 producían 40.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Hoy producen 120.000 millones de pies cúbicos de gas por día. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? ¿Qué magia aplicaron? Ninguna. Aplicaron dos tecnologías que ellos mismos desarrollaron. La tecnología de fracturamiento hidráulico de los yacimientos que viene de los años 40 y la tecnología de perforación horizontal que viene de los años 80. Y esa combinación de esas dos tecnologías es lo que se llama el fracking. Y lograron perforar 1 millón de pozos de fracking en los Estados Unidos. 1 millón. ¿Cuántos pozos hay en Venezuela? No hemos llegado a 40.000 pozos en toda nuestra historia. Yo solamente de fracking 1 millón de pozos. En Europa no se hace fracking porque puede causar terremotos y contamina los acuíferos. Y puede matar a la gente. ¿Cuántos se han muerto en los Estados Unidos por el fracking? Ninguno. ¿Cuántos terremotos ha habido en los Estados Unidos por el fracking? Ninguno. ¿Cuántos acuíferos se han contaminado en los Estados Unidos? Que yo sepa, ninguno, porque no hay ninguna diferencia entre un pozo de fracking y un pozo convencional. Entonces, hoy, cuando viene la guerra de Ucrania, Europa está ahorcado por los rusos, porque los rusos utilizan el petróleo como un instrumento de chantaje. Rusia es un país extremadamente pequeño en cuanto a fortaleza. Tiene 12 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 140 millones de habitantes, pero la economía es un poquito más grande que la economía española y es más pequeña que la economía italiana, 1.7% del producto mundial. Es lo que produce Rusia. La fortaleza de Rusia radica en dos elementos y los dos los utiliza como chantaje. El primero, la energía. Vean lo que está ocurriendo en Alemania. Usted sabe que hoy, en el invierno europeo, este invierno europeo que está siendo muy cruento, el gas que se está consumiendo, ¿de dónde viene? De los Estados Unidos, de fracking. Es el gas que se está consumiendo. Y España es uno de los países que está en mejor situación porque tiene 6 o 7 plantas de regasificación y tiene gasoductos que vienen del norte de África. Pero imagínense lo que esto significa, se lo decía a un grupo de europeos la semana pasada. La gente en España ha visto aumentar su factura de electricidad 8 veces en un año. Multiplicado por 8 veces, no que se ha visto aumentar, se ha multiplicado por 8. Entonces, no es un problema social y un problema político de grandes proporciones. No es eso, no había necesidad de haber entrado en Europa, en España, en Italia, en Rumanía, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en Inglaterra, que son los únicos que van a entrarle a desarrollar el fracking para no depender de Rusia, porque Rusia utiliza la energía del gas y el petróleo y la energía nuclear. Ese es el chantaje al cual ha sometido Europa. Y Europa está en una situación extremadamente limitada. ¿Y Venezuela qué? ¿Qué pasa en Venezuela en estos momentos? Venezuela no se puede aprovechar lícitamente de lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, porque la industria petrolera está en el suelo, porque destruyeron la industria petrolera, esa es la verdad. Y esa industria petrolera no fue destruida por las sanciones americanas. Ese cuento no se lo cree absolutamente nadie. Esa industria la destruyeron ellos mismos porque sacaron a la gente más competente. 20.000 ejecutivos, gerentes, técnicos, obreros especializados. Y los sustituyeron por gente que no conocía del negocio. Y ahí están los resultados. En lugar de 3.300.000 barriles, estamos produciendo 600.000 barriles.
Y en lugar de 1.200.000 barriles de refinación, estamos refinando 300.000 barriles. Y hoy Venezuela no tiene gasolina. Y hoy Venezuela no puede exportar volúmenes significativos, y además que todos los tiene comprometidos por la deuda gigantesca que tiene con los rusos y con otros países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde? Y con esto voy a concluir. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy claros en qué es lo que tenemos que hacer. Venezuela se transformó. Venezuela se modernizó. Venezuela progresó por el petróleo. Y Venezuela empezó a declinar cuando le cayeron al petróleo y destruyeron a Petróleos de Venezuela. Eso no quiere decir que lo único que tenemos que hacer es petróleo, no. Tenemos que dedicarnos también a desarrollar otros elementos importantes, otros sectores importantes de nuestra economía, la agricultura, el turismo, los cultivos tradicionales, los cultivos tropicales que nosotros podemos desarrollar, utilizar a Venezuela, la situación geográfica que es extraordinaria para convertirlo en un hub de comunicaciones, todas estas cosas que las tenemos muy bien. Pero para nosotros poder salir de este atolladero, tenemos que empeñarnos en que haya un cambio político en Venezuela, un cambio político que sea fundamentalmente orientado para que se restablezca la democracia y podamos tener una inclusión social. Tenemos una deuda social gigantesca con los pobres. Y eso tenemos que restañar el tejido social de Venezuela que fue destruido. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para reconciliarnos, los que sean reconciliables. No podemos nosotros llegar, los que lleguen, a perseguir a los que estaban, porque es comportarse igual. Y hay que decirle que en el país cabemos todos. El que no haya cometido delitos, el que no haya violado derechos humanos, el que no haya cometido delitos contra la cosa pública, tiene que estar tranquilo. No se les va a perseguir a ellos ni a sus familiares y no se les debe perseguir, porque sería caer en lo mismo. Y tener claro que la Venezuela que tuvimos, que fue buena, tampoco la podemos replicar porque tenía muchos defectos. Que tenemos que ser absolutamente drásticos contra la corrupción y que tenemos que delimitarle muy claramente el papel al Estado, porque si el Estado vuelve a hacer y cometer los estropicios que cometió en el manejo de la economía durante la democracia, volvemos a fracasar. El Estado tiene que dedicarse a lo que le corresponde, a la soberanía nacional, a la seguridad y la paz y la tranquilidad de los venezolanos, a los servicios públicos, a la educación, a la salud y a la infraestructura del país. Y deje que el sector privado pueda desarrollar sus potencialidades. En la industria petrolera, Petróleos de Venezuela no va a ser más nunca lo que fue. No va a ser posible. Tenemos que abrir el sector petrolero de par en par a los inversionistas nacionales e internacionales. Y los recursos que vengan del petróleo, no meterlos en empresas públicas. Eso no debe ocurrir más nunca. El Estado no tiene por qué tener empresas públicas. Lo que tenemos que hacer nosotros es permitir que el sector privado, mediante el establecimiento de políticas públicas modernas, invierta con seguridad jurídica, con reglas de juego claras, para que el país progrese y haya equidad y se atiendan las necesidades fundamentales de la población. Nosotros, lamentablemente, esta coyuntura no podemos sacarle ningún provecho lícito que fuera, no lo podemos sacar, pero sí debemos tener claro que esto nos tiene que enseñar mucho, que el país tiene que ser distinto, el país que construyan las nuevas promociones que le va a corresponder dirigir los destinos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, y bueno, evidentemente que muy complacidos con tu participación, que nos da muchas luces con respecto a lo que debe ser el país que queremos construir. Yo estoy convencido de que nosotros todavía tenemos un gran potencial energético y petrolero, y muchas veces no entiendo cuando hay gente que dice que debemos dejar de lado el petróleo. Yo creo que tenemos que profundizar. Si somos buenos en eso y si podemos agregarle valor al petróleo, evidentemente que tenemos que profundizar allí y evidentemente también diversificar la economía. Pero bueno, ya habrá chance porque ya veo algunas preguntas que te están haciendo que tienen que ver con esa cuestión del petróleo. Y vamos ahora a presentar a Giovanna de Michel. Ella es internacionalista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional,
trabajó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Designada negociadora para la delimitación de áreas marinas y submarinas con la República de Colombia y otros temas desde octubre del 2001 hasta abril de 2009. Es profesora de Derecho Internacional Público y ha sido profesora del Seminario de Asuntos Internacionales en Brasil y posee una amplísima experiencia académica y laboral en Venezuela e internacionalmente. Para nosotros también es un honor tenerte. Adelante, Giovanna de Michel. Gracias, Juan Pablo. 1.000.000 de gracias por la oportunidad, por tomarme en cuenta para participar en este foro. Me parece interesantísimo. Lo primero que quiero aclarar, porque sé que de pronto genera algo de ruido, es que trabajé en el Ministerio de la Defensa, trabajé en la Comandancia General del Ejército, donde ingresé en el año 1984 al graduarme en la Universidad Central de Venezuela por concurso. Estaba muy lejos la llegada de un militar al gobierno en Venezuela en aquella época. Fui negociadora con Colombia, sí, en el año 2001, una designación que me sorprendió muchísimo. Traté de esquivar porque debo confesar que Colombia nunca fue mi área de especialidad, mi área de especialización en mis trabajos en inteligencia. Yo me dedicaba más al área de Brasil. Sin embargo, no pude evadir la responsabilidad hasta que, y agradezco mucho a amigos, porque con tantos años trabajando para las Fuerzas Armadas se hacen muchos amigos en el área de inteligencia, en el mundo militar, que me hicieron entender que no era conveniente pues rechazar la invitación que se me estaba haciendo, la designación que se me estaba haciendo para trabajar en la delimitación de las áreas marinas y submarinas con la República de Colombia, porque eso era un tema de Estado. Y efectivamente así lo creo. La delimitación con Colombia, la correcta delimitación, es una tarea pendiente que tiene el Estado venezolano, independientemente del gobierno que esté ejerciendo el poder, independientemente del gobierno de turno, así como lo es el tema del Esequibo, independientemente del gobierno de turno. Si los dos temas se hubieran atendido con carácter de urgencia, con prioridad en otras épocas, quizás hasta esta fecha no hubiese sido necesario designar comisionados para esas negociaciones. En todo caso, a ver, el foro Libertad Global y Venezuela me permite hacer algunas reflexiones que quizás puedan sonar un tanto antipáticas, quizás, para algunos sectores. Y es comenzar por libertad global. Me parece que es una combinación de términos difícil de casar. ¿Por qué difícil de casar? Porque tendríamos que comenzar por definir libertad de forma tal que esa definición calce a nivel global. Y ahí es la primera dificultad. La libertad para Occidente no es la libertad para el mundo árabe, por ejemplo. La libertad para América no es la libertad para África. La libertad en Norteamérica no es la misma libertad con la que soñamos y esperamos en América del Sur, por ejemplo. La libertad está muy ligada a la democracia, pero la democracia es perfectible. Y la democracia, inclusive, aún siendo perfectible y aún siendo, digamos, uno de los mayores anhelos a nivel universal de muchos pueblos, no hablo de los gobiernos, de muchos pueblos en el mundo, también es sumamente difícil de definir desde el punto de vista universal. Una definición de libertad que sea potable para el mundo entero, para la humanidad entera, y que permita a partir de ahí convencer a quienes tienen mayor capacidad y mayor poder a nivel internacional para que intercedan, para que apoyen, para que ayuden en la consecución de esa libertad, es bastante difícil. Es bastante difícil. Cuando hablamos de libertad, yo creo que en Venezuela se han cometido muchos errores. El primer error fue creer que efectivamente en 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, había libertad plena en Venezuela. No, yo particularmente, Giovanna de Michele, no lo creo. No lo comparto. No acepto la idea de que había libertad plena en Venezuela. Había mayor grado de libertad, sí, es verdad. Sí, es cierto. Había mucha permeabilidad entre las clases sociales en ascenso, es verdad.
Yo misma vengo de un sector muy popular. Yo nací en una parroquia de Petare, en un barrio de Petare, en la maternidad Concepción Palacio, y mi familia vivía en Petare. Y gracias al esfuerzo de mi padre, gracias al trabajo de mi madre, gracias a mi voluntad, a mi compromiso y a mi inclinación por el estudio desde muy pequeña, pues logré ir subiendo, cosa que es muy difícil de lograr hoy día en la Venezuela actual, a menos que tengas esa lealtad partidista y gobernera que ha hecho que quienes están cerca del gobierno pues puedan progresar de una manera extraordinaria. Pero esa permeabilidad se perdió en Venezuela. En ese sentido sí había más libertad, sí se podía escalar posiciones, sí se podía inclusive adquirir una vivienda, obtener un crédito, comprar un carro, estudiar en una universidad pública sin tener que vender el cuerpo, como dijo alguien en algún momento en nuestro país, alguien muy ligado a la revolución bolivariana. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y no le vendí nada a nadie. Esas cosas se podían hacer. Pero también es cierto que en 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, había un altísimo porcentaje de la población venezolana que prácticamente no existía. Y no existía porque no tenían acceso a bienes básicos, a bienes fundamentales. ¿Cuántos de los que hoy comparten este espacio con nosotros sabían, por ejemplo, que para 1998 en muchas unidades militares en el interior del país no había sanitarios? Entérese, no había. Nuestros militares en el interior del país para aquella época utilizaban pozos sépticos. No tenían sanitarios. No habían duchas. Tenían que bañarse con chorros, con mangueras. A lo mejor todavía quedan algunos. Yo no digo que eso se haya acabado. Definitivamente no. Pero eso que se vivió en 1998, que se vivía para aquella época, no puede ser la libertad que nosotros estemos añorando en este momento. No queremos ni lo que había en aquel momento que nos trajo a la revolución bolivariana, ni lo que hay ahora que nos ha llevado a una situación absolutamente deplorable a la mayor parte de la población venezolana. Entonces, yo creo que el primer gran reto es tratar de definir qué es lo que queremos por libertad. El segundo gran reto es definir la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de lograr la libertad en Venezuela? ¿Es de la comunidad internacional? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Alguien de verdad cree que puede haber alguien más interesado que los propios venezolanos en la libertad de Venezuela? ¿De verdad lo cree? Por favor, si alguien lo cree, sáquenme de mi error. Porque yo pienso que los más interesados en la libertad de Venezuela somos nosotros, los venezolanos. No hay nadie más interesado que nosotros. A nosotros se nos ha vendido la falsa ilusión de que va a venir algún ente extranjero a defendernos de la tiranía, a luchar por nuestra libertad. Eso no va a pasar. No ha pasado en 22 años, ni va a pasar en 22 años más, así como no ha pasado en Cuba, así como no ha pasado en Irán, así como no ha pasado en Afganistán mismo. Eso no va a suceder. La única manera de que los venezolanos logremos la libertad es que los propios venezolanos entendamos que tenemos un rol protagónico en la búsqueda de nuestra libertad, que es nuestra tarea fundamental, y que nos pongamos realmente de acuerdo en qué queremos como libertad, qué entendemos por libertad, porque en estos momentos, y esto puede caer muy mal a muchos, hay quienes se sienten sumamente cómodos en la situación actual, porque han hecho de la crisis venezolana una extraordinaria forma de vida. En estos momentos hay gente que está recibiendo mucho dinero por supuestamente luchar por la libertad en Venezuela. ¿Realmente estarán interesados en alcanzar esa libertad y dejar de percibir el dinero porque ya su lucha no tendría sentido? ¿Alguien se lo ha preguntado en algún momento? La situación venezolana creo que dio un mensaje extraordinario tanto a la revolución bolivariana como al mundo entero en el año 2007, cuando se hizo la propuesta para la reforma constitucional. Pero fue un mensaje que no supimos capitalizar nosotros en Venezuela. En el año 2007 se dijo, queremos que algunas cosas cambien, pero en esencia queremos que algunas cosas se mantengan. No queremos entregar nuestra identidad a ninguna potencia extranjera.
No queremos perpetuar a ningún gobierno en el poder. Eso se dijo en el año 2007. Pero la habilidad de la revolución bolivariana y sus líderes pues hizo que ese grito que dimos los venezolanos a través del voto cuando se nos convocó a votar por una nueva constitución, pues quedara opacado frente a la fuerza mediática, frente a la fuerza comunicacional de la propia revolución bolivariana. Y tenemos la Venezuela que hoy tenemos. Una Venezuela que tiene un texto constitucional, pero que prácticamente está en gris frente a otra Venezuela que se ha alzado en paralelo completamente al margen del texto constitucional. ¿Sí? La Venezuela que tenemos es una Venezuela que no responde a la actual Constitución. Pensemos solamente en uno de los apartes de la Constitución, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Alguien, por favor, que me diga en qué parte del texto constitucional dice que las Fuerzas Armadas venezolanas están integradas por el Ejército, la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia. En ninguna parte. Eso no está en el texto constitucional. Y nosotros no solamente lo repetimos hasta el hastío, no solamente decimos y repetimos Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cosa que tampoco existe en la Constitución, sino que además permitimos que se dictara una ley orgánica que viola completamente la Constitución, que es la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿En qué parte del texto constitucional se habla de la organización del Estado con las comunas? En ninguna parte. No va a venir ningún ente extranjero a defender el texto constitucional de Venezuela. Eso no pasa. Eso no va a pasar. En derecho internacional no hay ninguna figura, no hay ninguna posibilidad, no hay ningún mecanismo que obligue a quienes hoy detentan el poder desde el Palacio de Miraflores a cambiar de actitud. Lo único que hay son las sanciones, y las sanciones no han tenido éxito en ninguna parte del mundo en ningún momento de la historia. ¿Por qué habrían de tenerlo en Venezuela? Además, las sanciones están subordinadas y supeditadas a las necesidades de los sancionadores, y es lo que estamos viendo ahora este año con la guerra en Ucrania y con la necesidad de crudo que hay en el mundo. Es verdad, la capacidad de producción de Venezuela ha caído tremendamente, pero también es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, la industria petrolera está en manos de privados, no es, la maneja el Estado. La industria petrolera no es del Estado, es de empresas privadas. Son empresas privadas que además son acreedores del Estado venezolano. Venezuela le debe un montón de dinero. Alguien preguntaba por ahí, ¿y por qué entonces, si Estados Unidos produce tanto petróleo, por qué entonces necesitan del crudo venezolano? No es que Estados Unidos necesita del crudo venezolano. Es que las empresas petroleras han hecho un grandísimo lobby en la Casa Blanca para volver a territorio venezolano, para que se flexibilicen las sanciones, entre otras cosas, para cobrar el dinero que el Estado venezolano le debe. Ese es el caso de Chevron, por ejemplo. Que el Estado venezolano tenga acceso a 3.500 millones de dólares, 3.500 millones, sí, creo que son 3.500 millones de dólares, mediante la flexibilización de las sanciones, que se le liberen 3.500 millones de dólares en el mundo, pero que se le diga, eso no lo va a manejar usted, eso lo va a manejar la Organización de Naciones Unidas. Oye, eso no es realmente decir que Venezuela está en un mejor momento a nivel internacional, ni que la comunidad internacional le está dando la espalda completamente a Venezuela. Más no pueden hacer. ¿Qué le están diciendo a Venezuela? Le están diciendo, flexibilizamos las sanciones, le descongelamos parte del dinero. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ustedes, los venezolanos, resuelvan su problema social para bajar el número de migrantes venezolanos que le están dando la vuelta al mundo todos los días. Pero no lo va a manejar la administración de Nicolás Maduro, no lo van a manejar en el Palacio de Miraflores, porque la comunidad internacional y quienes impusieron las sanciones no creen en la transparencia de la administración de Nicolás Maduro en el manejo de esos recursos. ¿Hay algo más cuesta arriba para un Estado que tener un gobierno que no tenga credibilidad ni genere confianza a nivel internacional? Pero es que hasta ahí puede llegar la comunidad internacional, más que eso no puede hacer. Pedir elecciones libres, ¿sí? Todo pueblo, todo ser humano en este siglo XXI tiene derecho a elecciones libres. Para nosotros, el voto es un derecho y es un deber, según mandato constitucional. Pero yo pregunto,
Supongan ustedes que se logran todas las garantías posibles para las elecciones del año 2024. Todas. Se levantan todas las inhabilitaciones a partidos políticos y a candidatos en Venezuela. Se libera a todos los presos políticos. Se permite la presencia de observadores de la OEA, de la Unión Europea, de otros países. Todo se da. Se permite el voto en el exterior a todos los venezolanos. Perfecto. Pero se presentan 8 o 10 candidatos opositores a la presidencia. ¿Qué se logra? ¿Se logrará cambiar el gobierno en Venezuela? ¿O todo lo contrario? Se va a lograr darle la legitimidad que ahora de pronto no tiene. ¿Por qué? Porque el gobierno va a poder exhibir al mundo un proceso transparente, auditable, observable, con participación masiva, pero no se va a lograr cambiar el gobierno. ¿Y por qué no se va a cambiar? Porque el problema no está en la forma como se hagan las elecciones. Ahí es parte del problema, pero no es todo el problema. Otra parte del problema está en la falta de organización de la oposición. Entonces, ¿es la comunidad internacional o somos nosotros los venezolanos los que nos tenemos que organizar para lograr definitivamente un cambio político en el país? Yo creo que mientras nosotros no asumamos nuestra responsabilidad, mientras nosotros no entendamos que Venezuela es simplemente un estado más, para los venezolanos, Venezuela es el ombligo del mundo. Para los venezolanos, Venezuela es el país más importante del planeta. Pero para los suecos no, para los estadounidenses tampoco, para los alemanes tampoco. Para más nadie en el mundo es el país más importante Venezuela. Si Venezuela es el país más importante para nosotros, pues seamos nosotros los que procuremos el cambio. No seguir esperando a la comunidad internacional, no seguirle creyendo a esos líderes políticos que nos venden falsas ilusiones, que nos dicen que por la vía de las sanciones va a cambiar el gobierno en Venezuela, que nos dicen que van a llegar fuerzas extranjeras a invadir a Venezuela y a sacar a quienes están usurpando el poder o a sacar a quienes están violando los derechos humanos. Nada de eso va a suceder. Miren, cuando un país toma, cuando un gobierno toma una decisión, lo hace en base a una evaluación de beneficio, costo y riesgo. Es decir, ¿cuál es el beneficio que se va a alcanzar con la decisión que se va a tomar? ¿Cuál es el costo que esa decisión puede generar? ¿Y cuál es el riesgo que esa decisión puede generar? Si el costo y el riesgo son más altos que el beneficio, ese gobierno no toma la decisión. Para que ese gobierno tome una decisión a nivel internacional como intervenir directamente en el territorio de otro país, tiene que tener la certeza de que el costo y el riesgo van a ser menores al beneficio. Que la posibilidad de materializar el objetivo y de alcanzar el beneficio es mucho mayor y es mucho más rentable que los costos y los riesgos que esa acción van a generar. Cuando alguien les venga a decir que lo que tiene que suceder en Venezuela es una invasión extranjera, por ejemplo, o una agudización de sanciones, por ejemplo, ustedes deténganse y hagan esa evaluación de beneficio, costo y riesgo. ¿Cuál es el beneficio para ese país de tomar esa medida? ¿A qué costo y con qué riesgo? Y se van a dar cuenta ustedes solitos sin que nadie se los tenga que decir, que va a ser absolutamente imposible que alguna entidad a nivel internacional asuma los costos y los riesgos que debemos asumir nosotros los venezolanos. Porque el beneficio de la libertad es inimaginable, es absolutamente alto para nosotros, es más alto para nosotros que para el resto de la comunidad internacional. Sí, es verdad, los venezolanos han generado una gran presión demográfica en el mundo entero, sobre todo en el vecindario, en los países vecinos, pero ellos con cerrar la frontera tienen. Ningún país está absolutamente obligado a recibir a ciudadanos extranjeros si no los quiere recibir. No hay nada, no hay ningún mandato internacional que los obligue a recibir a ciudadanos extranjeros. Pero también se nos vendió la idea de que supuestamente todos los venezolanos, cuando salimos de Venezuela, somos refugiados en el país donde llegamos. Y eso también es falso, eso tampoco funciona de esa forma. El refugio es un derecho, es una concesión que hace el país receptor del ciudadano. Y es a libre voluntad, es absolutamente discrecional.
Si lo quieren recibir como refugiado, perfecto. Si no lo quieren recibir, pues tampoco se le puede obligar. Entonces yo creo que para abordar este tema, libertad global y Venezuela, tenemos dos grandes retos. Primero, tratar de definir qué es lo que entendemos por libertad. Libertad política, libertad económica, libertad social, una libertad integral. ¿Qué es lo que entendemos por libertad? Y en segundo lugar, comprender, entender, asimilar, internalizar que la principal responsabilidad por la libertad de Venezuela es de los venezolanos y no de la comunidad internacional. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a usted, Giovanna, gracias por esa disertación. Evidentemente, elementos polémicos en ella que nos mueven mucho a la discusión, a la reflexión. Lo único que yo podría decir en este momento es que me preocupa un poco que en algunas oportunidades se intente convertir la situación venezolana en una situación en la que hay dos grupos en pugna y esos dos grupos son como equiparables, ¿no? Creo que son cosas bueno, que tenemos que discutir definitivamente y ver de qué manera logramos como país encontrar un destino, encontrar la posibilidad de que Venezuela sea ese país libre y democrático donde lo importante sea la gente. Y hay un asunto también que a mí me preocupa mucho, que es esa situación en la que siempre nos quieren involucrar cuando discutimos y hacemos algún análisis internacional, según la cual, bueno, los países dependen fundamentalmente no de amistades, sino de intereses. Y yo a veces me pregunto, ¿de qué manera cuando los intereses chocan, por ejemplo, con la ética, con la defensa de la vida, etcétera, etcétera, de qué manera se puede sortear esa situación? Y si nunca, las relaciones internacionales pueden estar asignadas por algún tamiz ético. De eso sería bueno conversar. Pero bueno, hay muchísimas preguntas y quiero leer algunas. Bueno, voy a tratar de leerlas todas. Le pido a los conferencistas que hagan anotaciones para que entonces ellos puedan al final eh, tener alguna intervención final, ¿no? En primer lugar, le preguntan a Daniel, a sabiendas que la parte más difícil ya se hizo, Maduro autócrata, con la situación de Rusia, Ucrania y China, norte-sur, sumado a la posible repetición en Estados Unidos de la tolda demócrata, ¿cómo observas el enfoque para Venezuela con otras situaciones desonadas de guerra entre naciones en aumento y una ONU cada vez más con líderes de estados dictatoriales? Eso lo pregunta Eduard Ocariz a Daniel. Luego, Dey Gordillo pregunta, ¿cómo se inocula a los países la necesidad de apoyar la libertad en Venezuela? Y esto quizás tiene referencia con lo último que decía la doctora Giovanna, pero bueno, la pregunta percibo que está hecha para todos. La ONU no sirve, los países tienen sus preocupaciones, los organismos internacionales solo son declaraciones de preocupaciones. Luego preguntan cómo ven la intervención de Chevron, ya sabiendo todo lo que nos informó el amigo, será positivo y a partir de qué punto. Indudablemente esto tiene que ver con la disertación de Humberto Calderón Berti. También preguntan, también Humberto Calderón, siendo cierto su análisis sobre la explicación de petróleos de Estados Unidos, ¿por qué tiene que recurrir el gobierno de Biden al sistema petrolero de Venezuela, siendo esto un oxígeno para el régimen? A Humberto le pregunta de Gordillo, entonces ve positivo la reactivación petrolera con el régimen. ¿Cómo llegamos a esa Venezuela que debería ser? Lo demás son, bueno, preguntas, saludos. Mi opinión es que debemos apostar también con los emprendedores y debemos recuperar los valores desde los centros educativos, uno de ellos el sentido de pertenencia. Esta es un comentario que le hace Ovalles Taís a la señora Giovanna. Queda pendiente la correcta delimitación de nuestra frontera con Colombia. En el Zulia se siguió estudiando desde la gobernación y en algún momento la Oficina de Fronteras de la Cancillería lo hubiera discutido de forma somera. Ángel pregunta, ¿es así la geopolítica de nosotros? No es la misma para todos, aunque nos afecte a todos, pero es allí donde cambia porque a unos les va bien y a otros no. José Luis López pregunta a todos los conferencistas,
La eliminación de sanciones al régimen por parte de los Estados Unidos para muchos es un alivio a la economía, pero al mismo tiempo no va en contra de la libertad del caso venezolano. Es economía versus libertad. De esto hablaba también Giovanna en su disertación. Otra sobre las sanciones. Las sanciones no han sido eliminadas y si te refieres al dinero liberado, no es el régimen quien administrará ese dinero, inclusive necesitan licitaciones de proyectos y mediante estos es que ellos obtendrán el dinero de obras que sean concluidas. Mi pregunta sería, siendo el petróleo la fuente mayor de ingresos del país y estando tan deteriorada la industria petrolera, ¿qué estrategias usted podría resumir se necesitan para reactivar la industria petrolera y eventualmente levantar la producción? Ali Rivas pregunta, debido al cambio de tablero geopolítico en el contexto internacional, producto de la masificación y control económico de empresas chinas ubicadas en Europa, específicamente Italia, como otros países miembros de la Unión Europea, más el acontecimiento de la pandemia, además la producción y refinación petrolera de 600.000 barriles diarios por Rusia y colocando en el mercado colocados en el mercado de los Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente para los conferencistas. En el mapa de la geopolítica, específicamente el actor principal, Estados Unidos, de negociar especialmente con Venezuela, ¿puede este juego estratégico permitir gradualmente en el tiempo impactar el cambio político en Venezuela? Freddy Peña dice, excelente reflexión de parte de la señora Giovanna, creer que otro país va a intervenir para que se dé un cambio político en Venezuela es muy improbable, por no decir inviable. Se vendió una expectativa con intenciones políticas, por supuesto, y esto no era viable bajo ningún concepto. Y esto a su vez crea una falsa ilusión de un cambio político. Marcos Acosta pregunta, muy bueno todo el diagnóstico, excelente. Ahora mi pregunta sería, ¿existe voluntad política para la libertad del país? Bueno, de ahí Gordillo se lanza una. Le entiendo más a Giovanna que a Guaidó y la comunicación es importante, como dijo Daniel Chan. Déjame revisar a ver si hay otras que no haya tomado, ¿no? Bueno, lo demás son felicitaciones por el foro, etcétera, etcétera. Excelente disertación, Giovanna, un mensaje claro para los que quieren liderar los nuevos tiempos en Venezuela. La responsabilidad es nuestra y con 8 aspirantes de este lado no es posible obtener victoria alguna. Bueno, yo solo quisiera hacer un comentario sobre eso, ¿no? Evidentemente que uno de los problemas que tiene Venezuela es la inconsistencia de la oposición venezolana. Yo creo que eso es así y creo que tenemos que asumirlo. Y esa inconsistencia se traduce en incoherencia, esa inconsistencia se traduce en egos, en aspiraciones personales que no están enfocadas hacia el objetivo fundamental que lograr el cambio político en Venezuela. ¿Cuál es el reto de la oposición venezolana en este momento? En primer lugar, interpretar realmente al país. En segundo lugar, poder asertivamente y hacer un trabajo plausible que permita elegir un candidato, aunque sabemos que la oposición ha sido permeada de alguna manera por el régimen de Nicolás Maduro, es necesario presentar una candidatura unitaria y que esa candidatura reciba el apoyo de la mayoría del país que aspira a un cambio político, conscientes como me fui y volví. Consciente, como decía, que si el régimen de Maduro ha permeado la oposición, es posible que se presenten candidaturas que van a decir que son opositores y no lo son. Pero bueno, ese es un asunto que tenemos que resolver. Y otra cosa que me parece fundamental es que el candidato que quede electo tiene que tener la fortaleza para lograr que Venezuela pueda enamorarse nuevamente de un sueño de país y tiene que tener la fortaleza también para luchar de manera democrática, pero también combativa para tener condiciones electorales. Pero bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes por su presencia, con todos los que han participado, pero especialmente con los conferencistas que han demostrado que elegimos bien a quienes participarían en este primer foro de varios que queremos hacer. Vamos a darle a cada uno unos minutos para que respondan las inquietudes de los participantes. Comenzamos con Daniel Chan. Bueno, gracias Juan Pablo, excelente por ser todas las masterclasses que dieron, ¿no? Humberto y Giovanni, realmente muy agradecido, espero haberla llevado a los tobillos por lo menos, ¿no? En mi intervención y con eso estaría muy contento, ¿no?
Con la pregunta que voy a tomar la pregunta que me hizo, la estoy leyendo también en el chat, Edward, que fue dirigida a mí particularmente, ¿no? Con el tema del enfoque para Venezuela, mencionas varias cosas. Yo creo que, y como lo dije un poco en mi exposición, es asegurar de que hay una coordinación o una coordinación de intereses. Evidentemente, y como dijeron tanto el doctor Humberto y Giovanna, los intereses del pueblo venezolano es conseguir la libertad, es conseguir una democratización del país, pero no necesariamente son los intereses de otros factores, de otros actores internacionales. Entonces es importantísimo, por lo menos en el área comunicacional, evidentemente eso es solo una pequeña área de todo lo que es la lucha por la libertad venezolana, dejarlo muy en claro, de que los intereses, está dentro de los intereses realistas, pragmáticos, del realpolitik de países como Estados Unidos o de países en Latinoamérica o de países en Europa, la libertad de Venezuela. Porque una libertad de Venezuela va a traer una estabilidad política y va a traer una estabilidad y prosperidad económica, la cual los va a beneficiar a ellos también en el mediano y largo plazo. Porque la crisis de migrantes se va a mantener a menos que logremos una libertad y democracia en Venezuela. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que lograr, ¿no? Que se note claramente de que los intereses del pueblo venezolano están alineados con los intereses de actores internacionales en donde estén alineados. Y yo creo, en mi percepción, de que en muchos puntos están alineados, ¿no? Y por supuesto, claro, también es que le vamos a pedir a cada actor, ¿no? No es lo mismo lo que le vayamos a decir a los Estados Unidos, a la audiencia de los Estados Unidos, que probablemente estén preocupadas por temas energéticos o temas migratorios con respecto a Venezuela, a, por ejemplo, la ONU, ¿no? Que la ONU también es un factor muy diferente, tal vez es un foro con muchos actores, en los cuales tampoco su influencia tal vez no sea tan directa como lo que pueden establecer algunos actores dentro de la región. Entonces yo creo que eso es lo que quiero resumir, ¿no? De mi intervención, y lo que he notado en algunas de las cuestiones, de las preguntas que se han hecho, es lograr, ¿no? A nivel de comunicacional, convencer de que los intereses de la democracia y la libertad venezolana, que son intereses nuestros, y como bien se ha dicho, no le podemos pedir a un ciudadano de Iowa que le interese profundamente la libertad venezolana, pero hay que hacerles entender a la comunidad internacional, a la opinión pública, a las personas que toman decisiones, de que están alineados, ¿no? Están alineados tanto los intereses venezolanos por la libertad como sus intereses geopolíticos. Creo yo que ese es mi punto. Muchas gracias, Daniel. Tiene la palabra Humberto Calderón. Gracias, Juan Pablo. Bueno, voy a tratar de englobar todas las preguntas relacionadas con los temas que desarrollé dentro de una sola respuesta, ¿no? El tema de Chevron, yo creo que la profesora de Michelis lo acaba de decir con mucha claridad, ¿no? Como Venezuela está tan polarizada, hay situaciones extremistas con respecto al tema de Chevron. He escuchado inclusive gente decir que aquello va a ser la salvación de Venezuela y que va a traer el nuevo desarrollo petrolero del país, y gente que tiene funciones públicas interesantes e importantes a niveles regionales, ¿no? Pero han dicho eso. Y hay otros que rechazan totalmente el tema de Chevron. Pues Chevron se produce por lo que decía la profesora de Micheli, le están debiendo un dinero, y el dinero se lo deben simplemente porque fueron dividendos en las empresas mixtas, en la cual participaba Chevron junto con Petróleos de Venezuela, que no repartieron esos dividendos, se quedó todo, con los dividendos se quedó Petróleos de Venezuela. Y lo que están haciendo es básicamente tratando de recuperar esa deuda, pero están en cola otras empresas que están en la misma situación, empresas europeas fundamentalmente, el caso de Repsol y el caso de Eni, y pueden haber quizás otras pequeñas empresas por ahí regadas en el caso de deudas de empresas mixtas, ¿no? Lo de Chevron es algo discreto, si acaso llegarán a producir unos 200.000 barriles, y está muy condicionado, no pueden hacer cosas nuevas, reacondicionamientos de pozos, algunos servicios de pozos, mejoramiento de las instalaciones, pero yo no creo que eso llegue a ser más de 200.000 barriles por día. Y si a eso le suman lo de las otras empresas, llegarán a 350.000 barriles en un par de años, posiblemente, pero no es más de eso, ¿no? Eso no tiene mayor importancia. Yo quisiera más bien hablar de lo que podría ser la reactivación de la industria petrolera venezolana. Yo creo que eso se ha estudiado muy bien. Afortunadamente, dentro de todas las desgracias que hemos vivido, pues los petroleros venezolanos nos mantenemos bastante en contacto, ¿no? Y tenemos un cierto espíritu de cuerpo. Hablamos mucho entre nosotros, hacemos reuniones con frecuencia, nos consultamos las cosas, intercambiamos puntos de vista, y se ha elaborado inclusive un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos muy bueno.
muy bueno, donde participó muchísima gente, se tomó opinión de muchísima gente. Ojalá lo hiciera suyo cuanto antes el régimen, porque yo creo que en eso quizás voy a decir una impertinencia, pero es lo que creo. Yo no creo que hay que apostar, honestamente lo digo, a que se siga deteriorando la situación del país. Yo no creo que a nadie que tenga sensibilidad pueda pensar de que si se complica más la situación de la gente, eso es bueno para recuperar la democracia. Yo creo que el sufrimiento ha sido tan extremo, ha sido tan grande, que efectivamente cuanto antes se comience la recuperación, mejor. Lo que creo que hay un problema ideológico muy serio para que el régimen venezolano asuma la postura que se contempla en ese proyecto de ley, que básicamente es una apertura total. Quiero insistir en el tema de que el petróleo de Venezuela que nosotros conocimos, eso no va a volver a existir más nunca. El petróleo de Venezuela, del cual yo fui presidente hace algunos años, tampoco va a existir. Eso ya es cosa del pasado. La industria está destruida, pero en cosas tan elementales como líneas de flujo, estaciones de recolección, estaciones de bombeo, plantas de gas, plantas de agua, plantas eléctricas, las instalaciones en el lago han sido saqueadas, toda la infraestructura de servicios del lago de Maracaibo, que contaba con más de 2.800 unidades lacustres, creo que hay menos de 100. Las empresas que nacionalizaron o que estatizaron en Venezuela, que había 76 fueron totalmente desmanteladas y totalmente saqueadas, porque hace una combinación de ineficacia, de ineficiencia, de incapacidad y de rapiña, ¿no? Una combinación de factores, lo que ha destruido la industria petrolera venezolana. Lo mismo ocurre con el sector refinero. ¿Qué ha pasado? Que no le dan mantenimiento. Nosotros, cuando manejamos la industria petrolera, hacían programas de mantenimiento preventivo que estuvieran las plantas y las unidades funcionando, se paraban, como ocurre con los aviones, con los motores de los aviones, se paran después de un cierto número de horas. Así ocurría con la refinería y jamás habían accidentes. Entonces empezaron a ocurrir accidentes, se instrumentaron programas de mantenimiento correctivo. Si hay una explosión, se corrige, y empezaron a canibalizar una refinería en función de otras, y empezaron a hacer una mezcolanza de unidades unas con otras, y aquello es un verdadero desastre. Y vean ustedes lo que tenemos hoy por hoy. La cuarta parte de la capacidad de refinación es apenas la que está funcionando a duras penas, y hay un precario servicio al sector doméstico del consumo de gasolina y de derivados del petróleo. Yo sí creo que hay que hacer un redimensionamiento de petróleos de Venezuela. No se podrá eliminar petróleos de Venezuela. Habrá que quitarle todas las atribuciones que se le han asignado, que no le corresponden a su esencia. Petróleo de Venezuela tiene más de 2.000 filiales, para que ustedes lo sepan. Perdón, 200 filiales, para que ustedes lo sepan. Compañías que no tienen nada que ver con el sector petrolero. Y tendrá que Petróleo de Venezuela dedicarse a hacer lo que le corresponde a una empresa petrolera: refinar, explorar, producir, refinar y comercializar el petróleo, y quizás entrarle un poco a temas alternos, de energías alternas, que yo creo que en el caso del petróleo de Venezuela es difícil. Pero eso es lo que le corresponde hacer a Petróleos de Venezuela: redimensionarla, ponerla pequeña y mantenerla con algunas responsabilidades. Pero el grueso de la recuperación del sector petrolero venezolano, de la industria petrolera venezolana, pasa por el sector privado. El sector privado nacional e internacional. Venezuela es un país que tiene características muy particulares en su industria petrolera. Por ejemplo, tiene más de 250 campos pequeños en el oriente del país. Tiene un número importante de campos pequeños en la costa oriental del lago Maracaibo y en aguas poco profundas. Entonces, ahí pueden perfectamente trabajar las empresas petroleras privadas venezolanas, que se configuren con los técnicos que están fuera de Venezuela. Se les dé una oportunidad para que ellos puedan desarrollar y mejorar la producción en esos campos, que tienen mucho por hacer. Ahora, hay áreas profundas en el lago Maracaibo, muy profundas en el centro del lago, que tendrán que ser para los grandes jugadores, las grandes compañías que tienen tecnología y que tienen capacidad financiera junto con la capacidad tecnológica. Igual que ocurre en el lago, en el norte del estado Monagas, donde hay mucha posibilidad de encontrar más petróleo, y también ocurre en la plataforma continental. Pero todo eso pasa por un tamiz, que es una nueva ley de hidrocarburos y seguridad jurídica. El inversionista no solamente se le pueden decir palabras, no vive de palabras, vive de hechos, vive de rostros, vive de caras también. Si ven que hay una cantidad de elementos que no tienen nada que ver con el sector, que no conocen el sector, que son unos improvisados, que son irresponsables en el manejo del sector, informales, absolutamente informales, como son la mayoría de los que han estado por allí, bueno, y que lo que van con una intencionalidad básicamente es enriquecerse, y después se convierten en adalides de la libertad.
Pues yo creo que eso no puede funcionar, pero si es gente seria y gente responsable la que maneja el sector y se le abre la posibilidad al sector privado, yo creo que la industria petrolera venezolana tiene una capacidad de recuperación muy grande, porque tiene los recursos de la faja. Venezuela, han dicho cosas que son absurdas, ¿no? Chávez vendió a Venezuela como el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Eso no es verdad. Venezuela tiene mucho petróleo, es verdad, muchos recursos de hidrocarburos. Una cosa son los recursos, otra cosa son las reservas. Tiene mucho petróleo, pero petróleo de unas características muy particulares, que es un petróleo muy pesado, ¿no? Que afortunadamente la tecnología se ha desarrollado, ha sido permitible, posible monetizar los recursos de la faja. Pero no es que tengan las reservas más grandes del mundo, no es cierto. Tiene mucho petróleo, ese petróleo hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque la vida del petróleo, y esta es la reflexión final que quiero hacerle, porque también hay por ahí muchos señalamientos y planteamientos en el sentido de que la era del petróleo se va a acabar muy pronto. Eso no es verdad, porque la transición energética no va a ser fácil, va a tomar mucho tiempo y va a ser un lujo fundamentalmente de los países ricos. ¿Por qué? Porque es muy costosa. La energía solar, la energía eólica son costosas, no pueden competir con el petróleo. Con todo el dinero que se ha metido en el mundo, que son alrededor de 15.000, 20.000 millones de dólares que se han metido en los últimos años en el sector, apenas el equivalente en petróleo son 5 millones de barriles. Y actualmente se consume en el mundo 100 millones de barriles de petróleo por día. La meta que estableció la Unión Europea es llegar a hacer cero emisiones en el 2030. Eso significaría aumentar la producción de eólica y de solar el equivalente a 65 millones de barriles por día. Hoy apenas se producen 5 millones de barriles equivalentes. Pónganse ustedes acá cuenta de ver si es posible en lo que queda aquí en 8 años llegar a 65 millones de barriles de petróleo equivalente. Eso no es posible. Y 2/3 de la población del mundo está en países muy pobres, en países en vías de desarrollo que no van a tener acceso a esas tecnologías. Lo que sí es importante, y con esto finalizo, es que hay que dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha investigación a las emisiones de CO2, porque eso sí tiene un efecto nocivo. Hay mucho progreso en eso, muchísimo progreso. No solamente captura de carbono, se captura carbono, se inyecta en roca basáltica, se mezcla con agua y se convierte en carbonato cálcico en el subsuelo, no causa ningún daño. Y también se está trabajando mucho en la cuestión de las emisiones. Pero lo que quiero decir es que la transición energética no va a ser tan rápido como la gente piensa, ni va a ser tampoco muy barata como la gente se puede imaginar. Yo creo que Venezuela tiene que aprovechar esa ventana de oportunidad que puede ser bastantes años más de lo que la gente se imagina. Y cuando yo empecé a estudiar geología, y hace bastantes años eso, hace casi 55 años, me decían en mi pueblo que porque yo estudiara algo, que eso se iba a acabar. Y resulta que el petróleo en aquella época se consumía menos de la mitad de lo que se consume en estos momentos y ha aumentado su importancia y su peso como fuente energética en el mundo. Va a continuar y hay que ser realista. Yo creo que el instrumento que tiene Venezuela, el recurso que tiene Venezuela para apuntalar su reconstrucción es el petróleo. Habrá que hacerlo. Pero no es únicamente el petróleo, habrá que atender otros sectores del país que son muy importantes. Por ejemplo, la industria petrolera requiere de electricidad y el sector eléctrico está en el suelo. Se requiere invertir alrededor de 15.000 millones de dólares solamente para ponerla a funcionar lo que tenemos en estos momentos, no capacidad adicional, sino por lo que tenemos. Esa plata no está disponible y habrá que entrarle a otros sectores económicos importantísimos, por ejemplo, el sector agropecuario, pero eso requiere seguridad jurídica, eso requiere seguridad personal, eso requiere claridad en la regla del juego para que la gente descienda tranquilo en la administración de sus predios agrícolas, ¿no? Y el sector industrial que fue destruido totalmente, pues también habrá que recuperarlo. ¿Quién lo va a recuperar? Sus legítimos dueños, no puede ser otro, porque el Estado ha demostrado ser este Estado y todos los estados en general. Y yo quiero insistir en lo que decía Giovanna de Michelis. El país más poderoso del mundo, le guste a la gente o no le guste, sea pro o sea contra, son los Estados Unidos. No poseen ni una empresa, ninguna, mucho menos empresas petroleras. Y en el lenguaje extremista, comunistoide, no, que las empresas básicas tienen que estar en manos del Estado. ¿Qué significa empresa básica? Que las empresas estratégicas, ¿qué significa una empresa estratégica? El petróleo es estratégico. El petróleo es estratégico si se maneja bien y genera recursos para atender las necesidades fundamentales de la población, la educación, la salud, la seguridad,
la infraestructura. Eso es, por eso es que el petróleo es estratégico, pero no es estratégico para el Estado. Los recursos provenientes del petróleo son los que hay que utilizar bien. Y todo lo que significa el reto de Guayana. Guayana era un emporio, pero claro, a un costo muy grande. Había más de 25.000 empresas en Guayana de todo tipo. Ahora, ¿quién va a recuperar Guayana? ¿Lo va a recuperar el Estado venezolano? ¿Con qué dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde van a venir los recursos? Eso no van a estar disponibles. Habrá que entrarle en un proceso de privatización y pasarle en no sé en qué esquema, con muchos, porque hay muchísimos esquemas de negociación, la administración de las empresas de Guayana al sector privado. Y yo creo que esto tenemos que asumirlo los venezolanos. Venezuela es un país muy discreto a nivel internacional. Eso que decía Giovanna anteriormente es verdad. Los venezolanos nos creemos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Un país muy chiquito y de una fortaleza económica reducida al final del día. Ahora, que tiene potencialidades, claro, pero si no seguimos cometiendo disparates. ¿Por qué fue un éxito la industria petrolera durante tantos años? Porque lo desarrollaron las empresas americanas. Y cuando nacionalizamos la industria, el 2% del personal era extranjero y el 98% era venezolano. ¿Y usted sabe cuántos venezolanos salieron de la industria petrolera cuando nacionalizamos la industria? Salieron un grupito porque quisieron, pero hubo continuidad administrativa, normalidad operativa, continuidad en los planes y programas de la industria petrolera. La cosa se empezó a salir de control y de madre cuando empezaron a politizar la industria y cuando empezaron a poner unos improvisados allí a manejar una industria extremadamente complicada. Ya vean ustedes los resultados. Yo insisto, sin complejo de ninguna naturaleza, tenemos que utilizar el petróleo como instrumento para empezar la reconstrucción del país, pero teniendo en cuenta que hay que fortalecer otros sectores y hay que estimular con políticas públicas muy claras el desarrollo del sector privado. Muchas gracias, Humberto, muy agradecido. Vamos a escuchar ahora a Giovanna, pero como hay gente que sigue preguntando, yo voy a leer algunos comentarios muy rápidos, Giovanna, quizás tú puedas hacer algunos comentarios sobre eso. Primero, Rafael Weil dice, la libertad se define como la posibilidad de actuar sin coerción. El que el Estado prohíba actividades económicas es una falta de libertad. El monopolio es un tipo de coerción y el peor tipo de monopolio es el manejado por el árbitro, por el Estado. En la vida es muy importante hacerse la pregunta correcta, ya que de no hacerse la pregunta correcta puede llegar a la respuesta correcta de la pregunta equivocada. Peter Drucker. Y él pregunta, ¿es necesario un Estado? ¿Qué queremos que haga el Estado? ¿Qué no queremos que haga el Estado? ¿Cómo vamos a controlar en la práctica, no con enunciados, el poder que le vamos a dar a las personas que le vamos a entregar el poder? Esas preguntas son complejas y necesitan respuestas bien pensadas. Luego, Thais hace una reflexión acerca del saqueo en la industria petrolera. Yo le pido a Humberto que la lea, que está allí todavía en el chat. Y luego le preguntan a Giovanna, me gustaría conocer como internacionalista y venezolana la definición de la libertad que según tu criterio debemos aprender y promover los venezolanos. ¿Cuál sería tu concepto y prioridades? Muchas gracias. Tiene la palabra Giovanna de Michel. Gracias, Juan Pablo. De verdad que yo felicito a los organizadores del foro, felicito a quienes han tenido la iniciativa. Daniel, te felicito. Me parece extraordinario que un chico tan joven como tú esté metido en estos temas tan densos. Y no digo a los tobillos, nos diste una clase. Claro que sí. Además abriste este foro, lo cual es un gran reto. Felicitaciones para ti. Gracias. A ver, yo creo que para un poco resumir el momento actual que vive Venezuela, pudiéramos hacer una suerte de ejercicio, ¿no? Imaginemos una empresa que se ofrece en franquicia, o sea, hay una casa matriz y esa casa matriz abre varias franquicias, en este caso en diferentes partes del mundo. Eso fue la revolución bolivariana en su comienzo, a principios del siglo XXI, año 99, año 2000. Venezuela era la casa matriz con Hugo Chávez a la cabeza y desde esa casa matriz se comenzaron a posicionar varias franquicias en el resto de América Latina. Eso le dio en aquel momento a Venezuela un papel protagónico, determinante, si se quiere, en el futuro de la revolución en toda la región. Este momento es completamente diferente. En este momento ya Venezuela dejó de ser la casa matriz. ¿Por qué? Porque la casa matriz fracasó. La casa matriz prácticamente quebró.
las franquicias desaparecieron, pero los franquiciados de aquella época decidieron abrir su propio negocio y son esos gobiernos de izquierda que ahora vuelven a América Latina. Es el caso, por ejemplo, de Brasil. Vemos un Lula que se presenta a las elecciones en Brasil, gana las elecciones, pero viene completamente rebosado. Viene después de haber pasado por cárcel. Viene después que a su pupila la sacaron del poder por un impeachment en Brasil. Vemos un Pedro Castillo en Perú, que salió prácticamente de la peor manera, es más, resistió demasiado. Uno se pregunta cómo aguantó tanto, cómo duró tanto tiempo Pedro Castillo en Perú. Vemos una presidenta en Honduras que no se parece para nada al gobierno de su esposo, que también salió prácticamente defenestrado. ¿Eso qué quiere decir? Que Venezuela en estos momentos, a pesar de que pareciera que está teniendo mayor protagonismo a nivel internacional, que Nicolás Maduro está volviéndose a sentar en los foros internacionales, tiene un posicionamiento pésimo. Yo creo que es uno de los peores de toda la historia de la revolución bolivariana en estos últimos 22 años. Y vuelvo a decir lo que dije en la presentación, tan pésimo es que le liberan unos recursos para resolver un problema que no es solamente de Venezuela, sino es de todo el vecindario, como el problema de las migraciones, el problema de la precariedad de vida, de las condiciones de vida en Venezuela, pero le dan el manejo de los recursos a las Naciones Unidas porque Venezuela es un mal administrador, porque el gobierno de Venezuela no es confiable para manejar esos recursos. Una mayor evidencia de ese pésimo posicionamiento no la pudiéramos tener. Sin embargo, el momento es extraordinariamente oportuno para otro tipo de cosas. ¿Cuáles serían el otro tipo de cosas? Primero, ponernos de acuerdo dentro de la Venezuela opositora. Entender que hemos pasado ya por varias etapas, pero han sido varias etapas utilizando prácticamente las mismas medicinas, medicinas que no nos han dado ningún tipo de resultado. Necesitamos otro tipo de medicina, necesitamos otra conducta, necesitamos otro comportamiento. ¿Cuál puede ser el otro comportamiento? Por ejemplo, quitarle a la revolución bolivariana el discurso de las sanciones para que no tenga la facilidad de responsabilizar a otros por la incapacidad de gobierno de la revolución. Si la revolución no tiene ningún tipo de sanción, no tiene ninguna limitación para el uso de sus recursos, ustedes dirán, bueno, se los va a coger todo, probablemente, porque hubo años de mucha bonanza en Venezuela y los venezolanos no mejoramos nuestra calidad de vida. Probablemente eso pase, pero no podrán bajo ninguna circunstancia seguir diciendo que estamos pasando trabajo los venezolanos porque hay unas sanciones. Definitivamente quedará al desnudo la incapacidad de gobernar de quienes en estos momentos dirigen los destinos del país. Alguien me preguntaba por el concepto de libertad. A ver, yo creo que el concepto de libertad, por lo menos al cual yo me apego, es el de la libertad plena para elegir. Pero ojo, no elegir únicamente en términos políticos. Cuando yo hablo de elegir, no me refiero solamente a elegir dirigentes, gobernantes. Yo me refiero a elegir qué voy a desayunar mañana, qué voy a cenar hoy, qué voy a almorzar mañana, a qué escuela voy a mandar a mis hijos, qué carrera voy a estudiar, en qué empresa quiero trabajar, qué compañía de seguro voy a contratar. A eso me refiero yo como libertad, a poder decir estas cosas que estoy diciendo yo en un medio de comunicación abierto en Venezuela y sin tener temor de la represalia que pueda venir desde Miraflores o desde cualquier sede de un partido político opositor. A eso me refiero yo como libertad, porque en Venezuela hay mucho demócrata que deja de ser democrático cuando se consigue alguien enfrente que opina diferente. Eso no es defender la libertad. Defender la libertad es que yo esté dispuesta a que los demás escuchen lo que yo tengo que decir, en tanto y en cuanto yo esté dispuesta a escuchar lo que los otros también tienen que decir. Que me escuchen a mí, pero que yo escuche a los otros también. Eso es la verdadera libertad. Hay mucho que se autodefine como demócrata en Venezuela, pero no soporta ver la cara de otro opositor opinando diferente en ciertos o determinados temas. Aquí hay muchos en Venezuela que se sienten absolutamente inmaculados. Eso no es libertad. La libertad, además, jamás será libertad si no es acompañada de igualdad ciudadana. Los seres humanos somos diferentes por naturaleza. La primera diferencia está en nuestra contextura física.
Unos tenemos cuerpos de mujer, otros tenemos cuerpos de hombre. Ahora hay cualquier otra cantidad de definiciones. Bueno, sobre ese tema no quiero entrar, pero quiero decir que somos diferentes por naturaleza. Unos tenemos mayores habilidades para la lógica matemática, otros tenemos mayores habilidades para la filosofía, otros son extraordinarios en labores manuales. Yo con las manos soy fatal. Yo lo único que lo sirve es para gesticular, como con buenas raíces italianas, eso es inevitable. A mí me amarran las manos y quedo muda, no hablo. Pero, o sea, no tengo habilidad ni para pintar, ni para hacer artesanía. Cada uno tiene sus habilidades. Todos los seres humanos somos buenos para algo. El asunto está en descubrir cuál es nuestra habilidad. Somos diferentes por naturaleza, pero en libertad, para que realmente exista libertad, se debe garantizar eso que se llama igualdad ciudadana. ¿Qué quiere decir igualdad ciudadana? Que los derechos del militante del PSV sean los mismos derechos del militante de Primero Justicia, y sean los mismos derechos del militante de 20, y sean los mismos derechos del militante de Voluntad Popular, y sean los mismos derechos del militante de la Alianza del Lápiz. Eso es igualdad ciudadana. Que los derechos de un venezolano ante la Fiscalía de la República se defiendan exactamente de la misma manera, independientemente de su filiación política. Eso es igualdad ciudadana. Que el venezolano conserve su nacionalidad y tenga el derecho a recibir su documento de identificación en cualquier parte del mundo, no solamente en los países que son aliados al gobierno bolivariano. Eso es igualdad ciudadana. No hay libertad sin igualdad ciudadana. Esa es mi definición de libertad. Creo que tenemos un momento extraordinario. Creo que digamos, la mayor virtud en este instante es la debilidad del gobierno. Lamentablemente, si no aprovechamos la debilidad del gobierno por no superar la debilidad de la oposición, pues será otro momento que se pierda más en el devenir de Venezuela. Muchas gracias, Giovanna. De nada. Muchísimas gracias a Daniel. Muchas gracias a Humberto. Siguen allí otras preguntas. La gente quedó con dudas con respecto al tema de las sanciones. Entiendo perfectamente tu punto de vista y agradezco mucho a Giovanna tu participación, a Daniel, a Humberto Calderón, realmente 3 excelentes intervenciones. Creo que la dinámica estuvo muy bien, que la participación de la gente muy bien. Le agradezco mucho a la gente de distintas partes del país y de venezolanos que están en otras partes del mundo también su participación. Lamento mucho que no hayamos podido lograr que todos los que querían participar lo pudieran hacer. Al final abrimos un canal en YouTube para que la gente pudiera acudir a el foro porque lamentablemente Zoom no permitió que más de 100 personas participaran. La próxima vez le pediré su dirección a Humberto Calderón, que sé que lo tiene ilimitado, etcétera, etcétera. Pero bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, a los conferencistas, y le agradezco muchísimo a los participantes. Venezuela es un gran país, un país que está pasando por dificultades, pero todos tenemos la responsabilidad de unirnos para echarlo hacia adelante. Yo creo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, creemos en el cambio político, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias que vive el país y prepararnos entonces para que ese cambio político se convierta en algo posible, pero que además sea positivo para Venezuela y no caigamos en la defraudación a un país como se ha hecho con tantas esperanzas que mucha gente ha puesto y que lamentablemente terminan en frustración. Yo estoy convencido de que sí podemos lograr que ese cambio político se dé y sí podemos lograr que Venezuela pueda producir el más hermoso proceso de transformación que cualquier país pueda tener en la actualidad en todo el mundo. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad.